El Señor les dio como alimento un trigo celestial. Bendiciones, queridos hermanos. Hoy domingo, día del Señor, vamos a reflexionar del Evangelio según San Juan en el capítulo 6, versículo del 24 al 35. Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban allí, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús les respondió: Les aseguro que ustedes me buscan, no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios el Padre marcó con su sello. Ellos le preguntaron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús les respondió: La obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. Y volvieron a preguntarle: ¿qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obras realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura. Les dio de comer el pan bajado del cielo. Jesús respondió: Les aseguro que no es Moisés el que le dio el pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les respondió: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este día, el Señor es el pan de vida. Es el tema central del domingo de hoy. Jesús es el pan de vida. Vamos a reflexionar en un primer momento, y es: Maestro, ¿cuándo llegaste? Vemos que Jesús aquí nos presenta y nos hace también una pregunta a cada uno de nosotros. ¿Qué nos mueve para ir en ese encuentro con Jesús, para ir en esa búsqueda de Dios en nuestras vidas? A veces nosotros nos movemos simplemente porque necesitamos un milagro, porque necesitamos que el Señor haga una obra en nosotros o en nuestras familias. ¿Qué te mueve, querido hermano y querida hermana? ¿Qué te mueve a ir en esa búsqueda de Jesús, en esa búsqueda de Dios? Y que ojalá nos mueva a nosotros ese querer ser transformado por Jesús, por la palabra de Dios. Y en el otro momento, Jesús les dice: les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Hace referencia a Jesús en aquel pasaje bíblico del Éxodo, en el capítulo 16, versículo del 2 en adelante, cuando el pueblo de Israel se quejaba contra Moisés, pero a la vez se quejaba contra Dios. Nos hubiera dejado allá. Aquí nos estamos muriendo de hambre. Quizás nos pasa a cada uno de nosotros, como ese pueblo de Israel, que queremos vivir sometidos en la esclavitud.
Jesús hoy nos dice, ustedes no me buscan simplemente porque han visto signos, sino porque les he dado ese alimento, el pan material. Pero el Señor nos invita a que luchemos por el pan espiritual, porque dice, trabajen no por el alimento perecedero, es decir, aquello que pasa, sino por el que permanece hasta la vida eterna. Y Jesús, el Hijo del Hombre, es a quien el Padre ha enviado. Jesús se autoproclama que Él es el pan de vida, es el pan vivo que ha bajado del cielo y que tú y yo lo podemos también encontrarnos en la Eucaristía, donde ese pan vivo bajado del cielo se da para todo aquel que quiere recibirlo. Y Jesús, vemos que le dio de comer a esa multitud igual que en la multiplicación de los panes. Pero ellos al final del Evangelio le dicen, Jesús, danos siempre de ese pan. Y Jesús le dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre, y el que cree en mí jamás tendrá sed. Sentir la necesidad de ser alimentados por la palabra del Señor. Sentir la necesidad de que Jesús haga una obra de transformación en cada uno de nosotros. Pidamos a nuestro Dios y a nuestra Madre María que interceda, que nos ayude a seguir adentrándonos en ese camino de discipulado con el Maestro. Y recuerda estos dos momentos que hemos reflexionado en el día de hoy. El primero es, ¿qué me mueve a ir en esa búsqueda de Jesús? Y el segundo, trabajar no por el pan que perece, por el alimento perecedero, sino por aquel que permanece hasta la vida eterna. Y decir, Señor, danos de ese pan, igual que aquella mujer samaritana cuando le dijo a Jesús, dame a beber, Señor, para nunca más tener sed. Que ese sea hoy, en este día, sea la motivación de ir en búsqueda de nuestro Dios, porque Él es el pan de vida. Dios te bendiga, queridos hermanos.